Hola, el día de hoy vamos a continuar con el sistema digestivo y hoy vamos a hablar de las glándulas salivales. Al final de cada segmento vas a encontrar preguntas para que las puedas responder en tu cuadernito y así repasar. Sin más, iniciemos. Las glándulas salivales pueden ser glándulas mayores o menores. En el caso de las glándulas mayores, nosotros tenemos tres principales, las cuales son la parótida, la submandibular y la sublingual. Y en el caso de las menores, tenemos glándulas en toda la cavidad bucal, como ya lo vimos anteriormente. Existen glándulas palatinas, glándulas labiales, glándulas linguales, genianas, entre otras. ¿Ok? De todas estas glándulas menores, en su mayoría van a ser mucosas, ¿ya? Exceptuando la glándula de von Ebner, que es serosa, y la cual se encuentra en las papilas caliciformes. Bien, vamos a hablar primero de los componentes de una glándula. Aquí lo podemos ver en grande, ¿ok? Esto todo es la glándula. Fíjense que tiene un conducto excretor y este conducto excretor va a irse subdividiendo a medida que va entrando en la glándula, va a irse subdividiendo en varios conductitos, ¿ya? Estos conductos que son más pequeños van a ser el conducto estriado, el conducto intercalar. Toda esta parte de los acinos, de los conductos, va a conformar algo que se denomina parénquima. El parénquima va a ser toda esa parte útil, por decirlo así, de la glándula. La parte que va a generar saliva, la parte que va a transportar la saliva hacia el exterior. ¿Okay? Cuando hablamos del adenómeno o el acino, este va a estar conectado a un conducto intercalar y después a un conducto estriado. Y después de eso ya entonces los interlobulares, intralobulares y todo eso. ¿Ok? Finalmente, él desemboca en el conducto excretor, que en las glándulas mayores nosotros vamos a denominarlas cada una con un nombre. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, con respecto a la capa que lo cubre completo, va a ser denominado el estroma. El estroma va a estar conformado por la cápsula y los tabiques. Vamos a empezar entonces con los tipos de acinos. Los tipos de acinos nosotros vamos a tener tres principalmente. Uno que es ceroso. Cada vez que ustedes se recuerden de ese nombre, ceroso es algo líquido, ¿ok? Es una saliva líquida totalmente. Entonces fíjense que este acino va a tener núcleo en el centro, ¿ok? Además de eso, la luz, si le ven, es muy, muy pequeña la luz. Con respecto al acino mucoso, si ustedes ven el núcleo, ya no se va a encontrar en el centro, sino que se va a encontrar en la base de cada célula. Y además de esto, no se tiñe porque tenemos mucina, ¿sí? Estamos produciendo mucina, que es este contenido viscoso. Como es viscoso, la luz también tiene que ser amplia, ¿ok? Por lo tanto, ustedes ven este acino mucho más amplio la luz en comparación al ceroso. Y esta saliva que va a secretar es una saliva que es mucosa, es esa parte viscosa de la saliva. Si ustedes ven la saliva, no es totalmente líquida, ella es viscosa, o sea, tiene como un cierto cuerpo. Y en el acino que es mixto, nosotros vamos a tener una parte mucosa, que es la parte central, y vamos a tener unas semilunas, ¿ok? Unas semilunas las cuales son cerosas, las cuales se encuentran en la periferia. Si ustedes se fijan, todos los acinos van a tener estas células que están en la periferia que se llaman células en canasta, ¿ok? Que son unas células mioepiteliales. ¿Y ellas para qué sirven? Bueno, en el momento en que nosotros pensemos en limones, naranjas, todo esto, se produce cierta saliva y esas células lo que hacen es como exprimir ese acino para que la saliva salga, ¿ok? Esa saliva primaria va a pasar por conductos, el conducto intercalar, el conducto estriado, y cada vez que pasa por alguno de estos conductos, ella va a cambiar de elementos, es decir, de repente hay más entrada de sodio, de repente más entrada de potasio, hay, no sé, bicarbonato, entonces así, o sea, va a ir cambiando a través del conducto hasta una saliva final, la cual se va a excretar por nuestro conducto excretor principal. Ok, ¿cuáles son las funciones básicas de la saliva?
La saliva me permite procesar los alimentos. ¿Por qué? Porque yo voy a formar el bolo alimenticio. Con la parte esta de la mucina, ¿verdad? Esta parte mucinógena, lo que permite es que el bolo sea redondito, ¿no? Y con la parte de las enzimas, permite que ya exista una degradación. Ya se está procesando el alimento antes de entrar a nuestro resto del sistema digestivo. Después de eso tenemos una función protectora. Recuérdense que va a lubricar todas las mucosas. Eso nos protege para que no se nos formen lesiones en nuestros tejidos blandos. Permite una limpieza física y mecánica de los tejidos tanto blandos como de los tejidos duros y un control microbiano. Es decir, que no exista una exacerbación de microorganismos en nuestra cavidad bucal. Otra de las funciones es una función regulatoria. Él mantiene pH. ¿No te has fijado que por lo menos los niños tienen más caries que los adultos? ¿Y esto es por qué? Porque ellos tienen una dieta de mayor cantidad de dulce, ¿okay? Todo esto, y el pH desciende, ¿okay? Estamos ante un pH ácido. Y por lo tanto, el pH ácido lo que hace es destruir la parte del esmalte, ¿ok? Y bueno, existen bacterias que son los estreptococos, que bueno, eso ya lo veremos en otro video, que eliminan la parte del tejido dentario gracias a ese ácido y pueden penetrar al esmalte, a la dentina y todo eso. ¿Okay? Eso es gracias a que el pH es ácido. En cambio, en los adultos, el pH ya se vuelve más básico. Entonces, los adultos son más predisponentes a enfermedades periodontales por la acumulación de cálculos y los niños son más predisponentes a las caries. La función esta regulatoria del mantenimiento del pH me permite la integridad dentaria. Es decir, si yo tengo un pH descontrolado, no voy a tener esa integridad, como ya lo mencionamos. Y además de eso, otra función regulatoria es la excreción y equilibrio hídrico. Muy bien, entonces aquí podemos tener tres tipos de glándulas salivales mayores, ¿okay? En las glándulas salivales mayores, nosotros tenemos la parótida. Yo me lo aprendí en orden. Parótida es la glándula más grande, la más pesada, es la que se encuentra preauricular. ¿Okay? Esta parótida va a ser todo bien, todo bien. Después tenemos la submandibular, que va a ser la intermedia. Está bien, pero tampoco tan bien como la parótida, ¿no? Y después de eso tenemos la sublingual, la que va a ser todo mal, todo mal. Entonces, bien, vamos a verla una por una. Pero antes pasemos al quiz. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Segunda pregunta. Nombre, ¿cuáles son las glándulas menores? Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el parénquima y el estroma? Y la última pregunta. ¿Cuáles son los acinos de las glándulas salivales? Muy bien, continuemos entonces con las características de cada una de nuestras glándulas salivales mayores. Primero vamos a empezar con la parótida. Vamos a ir en orden, ¿ok? Recuérdense, todo bien, más o menos y todo mal, ¿ok? Vamos a empezar con la parótida. La parótida se va a encontrar detrás del conducto auditivo externo, ¿ok? En todo lo que es la fosa parotidia. Ustedes tengan mucho cuidado cuando anestesian, siempre tienen que sentir por lo menos la parte de la mandíbula, ¿no? De la rama mandibular, porque si nos salimos por detrás de esta rama mandibular, podemos caer en la parótida y por ahí pasa el nervio facial. Entonces vamos a tener una parálisis facial cuando anestesiamos en mandibular, ¿ok? Por ese descuido. En caso de que tengan esa parálisis facial, tampoco se asusten porque va a durar el momento, o sea, de esa anestesia. Después va a pasar, ¿ok? Pero siempre los pacientes se asustan. En fin, el tamaño de esta glándula va a ser el más grande. Va a pesar aproximadamente unos 30 gramos, ¿ok? Va a ser grande. Y la secreción es serosa pura. Entonces, vamos a ver aquí los acinos. Si ustedes ven, todo esto que está acá son los acinos serosos. ¿Okay? Entonces ella va a ser solamente serosa. También fíjense que tienen unos tabiques bien definidos, todos estos tabiques están bien definidos. Tenemos una gran cantidad de adipocitos, muchísimos adipocitos
tenemos una cápsula bien definida, por eso es todo bien, porque todo está bien definido, los conductos están bien desarrollados, los acinos pues son solamente serosa y bueno, tiene adipocito, ¿ok? El conducto principal se denomina conducto de Steno, ¿ok? Después de eso vamos a la glándula submaxilar o submandibular. Antes se denominaba maxilar superior y maxilar inferior. Actualmente esa terminología ya no es la que utilizamos. La que utilizamos es maxilar, ¿okay? Y mandíbula. Por eso es que actualmente se denomina glándula submandibular. Esta es la glándula que está más o menos, ¿ok? Va a estar en la fosita submandibular y básicamente va a estar cerca del ángulo de la mandíbula, por eso el orden, ¿ok? Siempre apréndanselo en ese orden. El tamaño va a ser intermedio, no va a ser muy pesada tampoco la glándula y la secreción va a ser mixta, es decir, que tiene tanto un componente seroso como un componente mucoso. ¿Cómo me lo aprendí? Glándula parótida dijimos seroso, ¿ok? Esta glándula submandibular va a ser cero mucoso y finalmente la glándula sublingual va a ser mucoceroso, ¿ok? Entonces la glándula submandibular y sublingual son mixtas, pero fíjense que la submandibular es predominantemente serosa y la sublingual es predominantemente mucosa. En este corte podemos ver que los tabiques no están tan bien definidos en comparación a la parótida, ¿ok? Con respecto a los conductos, bueno, a pesar de que son más largos que en la parótida, los conductos estriados y los conductos intercalares son más cortos, ¿ok? Aquí también están definidos, todo bien definido. La cápsula también está bien definida, ¿ok? Pero nosotros aquí vamos a tener esta parte mixta y también tenemos numerosos adipocitos, pero en menor cantidad en comparación a la parótida. Ok, antes de pasar a la sublingual, tenemos que recordar que el conducto principal de la glándula submandibular se va a llamar conducto de Wharton. Y vamos a pasar a la sublingual entonces. El conducto se va a denominar conducto de Bartholin. El conducto de Bartholin es muy irregular. Además de eso, la glándula sublingual es la más pequeñita, pesa apenas 3 gramos, y aquí nosotros vamos a tener una secreción mucocerosa. No vamos a tener adipocitos, no vamos a tener unos conductos muy desarrollados, sino más bien van a ser poco desarrollados y en el caso de los conductos estriados va a tener pocas estriaciones. Fíjense aquí cómo se ve todo lo que son la parte de los tabiques, prácticamente no se ve nada, ¿okay? Por eso les denominamos que está todo mal, ¿okay? Porque todo está mal definido, igual que la cápsula que se encuentra muy delgada, no se encuentra nada definida. Entonces fíjense la diferencia entre las tres, quédense con estas tres imágenes y recuerden, parótida, todo bien definido, todo bien marcado. La submandibular más o menos, o sea, está definido, pero no tan bien como en la parótida. Y la sublingual, pues es un desastre, es un desastre y es predominantemente mucosa. Muy bien, entonces eso fue todo por el día de hoy. Vamos a pasar a nuestro último quiz. Haga un cuadro comparativo de todas las glándulas mayores señalando los conductos principales, es decir, el nombre, y además de esto señalando las características histológicas principales de cada uno. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.